Las consecuencias temporales de supeditar la infancia a la adaptación emergen cuando Vargas Llosa escribe: los recuerdos afloran en la mente de Ernesto ante cualquier circunstancia, como si se tratara de un viejo que con una precisión desconcertante ocurre que es un ser enteramente consagrado a la tarea de recordar, pues el pasado es su mejor estímulo para vivir. En verdad, creo yo, se trata de otra cosa. El pasado tiende a aflorar sin mediación en este sujeto, Ernesto. Y esta es la condición lírica del pasado. Irrumpe en el presente con la fuerza de un fragmento de tiempo que se ha desprendido de la secuencia temporal. Llamarle viejo a Ernesto es concebirlo como persona cuya capacidad de vivir el presente se ha agotado, porque él ha vivido otros tiempos, pero no puede vivir el tiempo actual. Pero esta lógica psicológica encubre una lógica temporal. El pasado que ha vivido Ernesto será incompatible con el presente. De ser así, las imágenes que afloran en su mente, lejos de significar la evasión de la realidad, se habrán cargado del choque de fuerzas históricas antagónicas, es decir, andinas occidentales. De ahí el juicio que subyace el argumento de Vargas Llosa: ese pasado tendrá que ser suprimido para llegar a una relación racional con la realidad. Se puede constatar que la supuesta alienación de Ernesto coincide exactamente con la presencia de la naturaleza en la novela, es decir, con el mito indígena. Ya lo dice Vargas Llosa cuando afirma que la vocación hacia lo mágico religioso es un mecanismo que defiende a Ernesto contra una realidad que siente como permanente amenaza. El mito, que Vargas Llosa llama superstición, se ha vuelto un mecanismo de compensación psicológica que compensa, obviamente, la incapacidad de vivir en el presente. No interesa, creo, caer en una polémica con las ideas de Vargas Llosa, sino descubrir la versión de la historia que las alimenta. Afirman los filósofos alemanes Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración que la interpretación del mito por parte de la racionalidad occidental, la Ilustración, la imagen del mito que ella crea, es un mecanismo dirigido a dominar la naturaleza por un mecanismo fallido, pero un mecanismo fallido en cuanto carece de validez científica. Habrá que entender la idea de la superstición, supuesta característica del mito, de esta forma. Es decir, es una proyección por parte del sujeto de la razón ilustrada, de la sombra de aquello que ese sujeto ilustrado teme no dominar. Cito: el temor a la naturaleza no comprendida y amenazante se reducía a la superstición animista, al mismo tiempo que la dominación de la naturaleza se convirtió en la finalidad absoluta de la vida, tanto la interior como la externa. Es decir, dominar la naturaleza es la finalidad de la modernidad occidental, por lo cual atribuye al mito la superstición. ¿Por qué? Porque proyecta en el mito el intento fallido de dominar la naturaleza. Estas afirmaciones forman parte del argumento central de este libro, que es el siguiente: la Ilustración vacía el mito al concebirlo como intento de dominar la naturaleza, y al hacer esto se afana en ocupar el lugar del mito así concebido,
y de esta manera entra ella misma en un estadio mítico, cuyas formas más obvias son el cientificismo y el mito del progreso. Se puede decir, pienso yo, que existe una dialéctica peruana de la Ilustración, que se distingue de la europea por el hecho de que, a diferencia de la situación de Europa, el mito que corresponde con las sociedades premodernas todavía está vivo en la época moderna peruana. Sin embargo, Varaciosa justamente no puede concebir que el mito tenga eficacia simbólica. Detengámonos en los pasos lógicos de esta estrategia. 1. Vaciar el mito. 2. Reemplazar aquello que se vacía con la razón científica. 3. Convertir el mito en intento fracasado de controlar la realidad. 4. Dotar la razón científica, crisis que llevó a Arguedas al suicidio. La conclusión a que llega resulta estar dirigida por la misma lógica que su lectura de los ríos profundos. Afirma que eran irreconciliables las actitudes de Arguedas. Por un lado, la adhesión con una revolución marxista y por otro, ser un hombre aferrado a cierta antigüedad. Cito, presintió que ambas adhesiones eran incompatibles, como vivir al mismo tiempo el pasado y el futuro. Estas afirmaciones se apoyan en la lógica del desarrollo, del progreso, del crecimiento, y de ahí sacan su fuerza. Parecen constatar lo obvio, lo incontestable. Es decir, el tiempo es lineal, pasado es pasado, futuro es futuro. La lógica del tiempo es irrefutable. Lo difícil es hacer estallar esta concepción, este mecanismo del tiempo, que como ya sostuve, suprime otros tiempos. Parece estar esta concepción enquistada en la realidad misma, en la ley de las apariencias. Por eso hay que reconocer que Arguedas se propone romper esa misma ley, nada menos. Pero ¿cuál es esa ley? En la película Madenusa, no sé si alguno de ustedes la habrán visto, de Claudia Llosa. Y la verdad es que no pude encontrar una versión compatible con el video europeo, si no lo hubiera traído. La protagonista de esta película, una joven andina, ha sido violada por el padre. La única resolución que se le ofrece es escaparse a la ciudad, a la modernidad, a fin de cuentas, a la realidad. El trauma infantil define su relación con el tiempo histórico, es más, define ese mismo tiempo, ya que consigna el pasado a un estadio de neurosis, de fuga de la realidad. Para decirlo con más precisión, es justamente el pasado en el presente que se caracteriza de este modo, es decir, lo andino, en el orden temporal de esta película, viene a ser un pasado incompatible con la modernidad. Incompatibilidad que toma la forma de un comportamiento neurótico. La fidelidad al pensamiento andino se presenta como una fuga de la realidad. Pero ¿qué es lo vivo y qué es lo muerto? Si suprimir el pasado es característica de la neurosis, habría que hablar de una neurosis colectiva de la sociedad criolla, estado de fuga que al no asumirse se expulsa de la conciencia y se atribuye al otro indígena, el que vive supuestamente en el pasado. En la época actual se pasa del indio indigenista a la serrana neurótica. Hay un aspecto curioso del manejo del tiempo en esta película. El tiempo de los hechos centrales que toman lugar en los Andes está enmarcado por la duración de una fiesta andina. El devenir de los eventos, su ritmo vital, está señalizado y puntuado por las hojas numeradas de un reloj
de cartón a que un viejo sentado en la plaza da vueltas, reemplazando a cada hoja numerada a cada minuto del tiempo. Con sino ese objeto del zumballo, el trompo de los ríos profundos, yo creo que produce un oscurecimiento de la luz de la ilustración. Y esto porque demuestra la capacidad de la magia de llevar a cabo la representación eficaz. Sin embargo, eso le sería imposible si no fuera que se opusiera a la magia secreta de la sociedad capitalista, vale decir, la magia de la mercancía, del objeto de consumo, ese objeto de deseo, oscuro si se quiere. Dicho de otro modo, este objeto mágico se opone al relumbre de los objetos que se ofrecen al consumo. La disponibilidad al consumo hace que refugien los objetos. Eso lo constata Marx de manera irónica en el primer capítulo de Capital, al atribuir un alma a la mercancía. Y es en la poesía de Baudelaire, como sostuvo Walter Benjamin, donde encontramos la mejor exposición de ese alma del objeto de mercancía, desde adentro. En el poema en prosa, Las muchedumbres, la mercancía se presenta como un alma que va vagando, buscando un cuerpo, que podría ser una cita de Arguedas, en realidad casi palabra por palabra aparece en todas las sangres esa cita, alma que busca un cuerpo. Eso lo llama el indio Rendón Wilca el dinero, es un alma que va buscando un cuerpo. Una divina prostitución, cita de Baudelaire. La luz que brota de los objetos en los ríos profundos no surge de su disponibilidad para con la mirada masiva, sino requiere que el trabajo de la percepción y el trabajo simbólico se entretejen. El intelecto que atraviesa esta luz, yo creo que es el intelecto general, es decir, comunal. Como propuse ya hace unos años, ese zumballo representa el trabajo de la lectura. En este caso se puede decir que tiene un carácter comunal porque el trenzado semántico de las sílabas ilio e ilia, zumbaillo, obedece a la dualidad andina que organiza los segmentos sociales y espaciales. Además, su movimiento sigue el trenzado del baile en que los grupos opuestos se entrelazan en los bailes comunales andinos. El zumbayo baila. El baile, arte temporal, constituye el tiempo dentro del objeto en el teatro de las apariencias. La diferencia del tiempo consumible es regido por el intercambio puro. Se puede decir que el zumbayo descompone y recompone el mundo con materiales mítico-rituales, pero bajo la condición doble de que estos consistan del trabajo comunal y no enajenado, y al mismo tiempo que pasen por la estética moderna. Por otro lado, en el campo del sonido, ese trompo del zumbayo se relaciona por su sonido con la memoria involucrada.